Hola a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida a la tercera temporada de Autónomas. Mi nombre es Loreto Payacar y soy la periodista del proyecto de innovación en educación superior en género, financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. A través de estas entrevistas podrán conocer mejor a nuestras investigadoras, quiénes son y en qué proyectos e investigaciones están trabajando actualmente en la Universidad Autónoma de Chile. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del programa Autónomas. En esta oportunidad contamos con la presencia de Paola Fuentes Merino, quien es magíster en Educación, mención Evaluación Educacional y licenciada en Educación. Además es docente de la Facultad de Educación de la sede de Temuco de la Universidad Autónoma de Chile. Bienvenida, Paola. Muchas gracias, Loreto. Gracias por la invitación. ¿Estás preparada para la entrevista? Bueno, lo mío es más un trabajo, digo yo, como de hormiguita de escritorio. No acostumbrada a este tipo de cosas, pero espero poder compartir mi experiencia y lo que yo siento al investigar. Bueno, tenemos el privilegio entonces de contar con su participación en esta entrevista. Para avanzar, sus líneas de investigación se relacionan a los factores que inciden en el aprendizaje de estudiantes, la actividad física y el desarrollo motor. Entonces, para pasar de lleno ya a la conversación, iniciamos con las preguntas random de la jornada. La primera pregunta es, ¿dónde te ves a ti misma en 10 años más? En 10 años más me veo todavía compartiendo el conocimiento y la experiencia acumulada. En educación me veo siendo una mejor profesora a partir de las mismas experiencias que se van recogiendo, el conocimiento que se va incrementando a la luz de la investigación que uno hace sobre sus propias prácticas pedagógicas y también a mayor escala cuando constituye equipos de trabajo para investigar las variables que inciden en el aprendizaje. En este momento específico de tu vida, ¿qué es lo que te apasiona o motiva? En primer lugar, la docencia es algo que a mí me apasiona. Y a partir de la docencia descubrí la investigación como un elemento innato que está asociado al querer hacer mejor las cosas. Entonces creo que una cosa que me ha ido apasionando y que me ha ido haciendo sumergirme en este ámbito ha sido este interés por resolver dudas de cómo es posible hacer mejor lo que uno hace en busca de la calidad de los aprendizajes de todos los estudiantes. Si te reencarnaras en un animal, ¿qué animal serías tú? Yo creo que una hormiga. ¿Sí? ¿Por qué? Me encanta hacer el trabajo que hacen en comunidad, colaborativamente, el cuidado que se proporcionan unos a otros y principalmente ese espíritu de trabajo y de trabajo en equipo. Y por último, si tienes algún talento oculto, desconocido. Me gusta cantar. No sé si es un talento, pero lo disfruto. Nada, con esa respuesta damos por finalizada esta primera parte de la conversación y ya pasamos a tus proyectos o líneas de investigación. Para introducir, Fuentes Merino trabaja desde el 2007 en la Universidad Autónoma de Chile. En el plano profesional ha participado del diseño y conducción de evaluaciones de aprendizaje estandarizadas, evaluación de programas y gestión educativa. En ese sentido, ¿qué tipo de temas investigas sobre el aprendizaje? El aprendizaje es una situación que está presente en la vida de la persona a lo largo de todo el ciclo vital. Desde que tú naces hasta que tú falleces estás aprendiendo en contextos formales, informales y no formales. Y en particular en el contexto formal, llamémoslo la escuela, como toda institución que educa, ¿no es cierto? La universidad es una escuela, el jardín infantil es una escuela, el colegio, la enseñanza distintamente en los niveles. Es muy importante verificar lo que estamos aprendiendo a partir de los procesos y los resultados, pero verificarlo para poder comprender mejor lo que el estudiante está alcanzando y aquello que a partir de ciertas barreras le está impidiendo poder desarrollar esos logros. Y conocer es para comprender, como dice Miguel Ángel Santos Guerra, un catedrático que habla mucho sobre evaluación, para la mejora y para la mejora continua. Entonces creo que desde el aprendizaje uno puede
desarrollar un mayor conocimiento de qué es lo que puede facilitar o qué es lo que puede constituirse en una barrera para que el estudiante aprenda en cualquiera de estos momentos de la vida. ¿Y cuáles son esos factores que inciden en el aprendizaje o algunos de esos factores? Bueno, se pueden clasificar en tres grandes corrientes. Pedro Lafourcade, que es un autor que habla de evaluación bastante antiguo, digamos, creo que fue la primera literatura que yo leí al tenor de cuáles son los factores que llevan al éxito o al fracaso escolar. Y él los clasificaba en tres grandes. Y estoy hablando de textos del año 1969. Y él planteaba que hay factores personales, factores sociales y factores propiamente del sistema educativo, o llamémosle factores pedagógicos. Entonces, como tú ves, desde el punto de vista personal podemos estar hablando de factores como cómo me veo, cuánto me quiero, autoimagen, autoconcepto, desarrollo de habilidades motrices, cognitivas, intereses, motivaciones son factores personales. Los factores pedagógicos tienen que ver con cuestiones que están asociadas a la propia escuela, las metodologías, los climas de aula, los liderazgos pedagógicos, los procesos evaluativos, por mencionar algunos, ¿no es cierto?, el entorno en el cual está el estudiante y cómo se dan estas interacciones sociales. Entonces, al querer investigar sobre los factores se despliega un mundo muy amplio en el cual buscar mayor conocimiento. En el caso mío, dentro de toda esta multiplicidad de factores, me he enfocado en lo que son los factores pedagógicos. Claro. ¿Y cómo utilizas esa información en específico en el contexto de la educación? Mira, por ejemplo, si nos preguntamos al tenor de los resultados de una evaluación, ¿qué es lo que están aprendiendo los estudiantes y qué es aquello que está pendiente? Tú puedes investigar, por ejemplo, si las formas de trabajo, las formas de organizar a los estudiantes son las mejores, son las más idóneas, son las que les facilitan o bien se están transformando en barreras que obstaculizan el que él alcance estos logros de aprendizaje. Al conocer cuáles son esos factores, por ejemplo, organizacionales o metodológicos, tú puedes intervenirlos y poder entonces comprometerte con brindar mayores oportunidades y mejorar la calidad de lo que ellos están desarrollando. Aprendizajes que son en términos de conocimientos, de habilidades, de actitudes y valores, es decir, una formación integral. Y dentro de ese proceso investigativo, ¿cuáles son los hallazgos más relevantes quizás que consideras tú que has encontrado? Mira, principalmente tiene que ver con las formas de trabajo en el aula y las interacciones. Por ejemplo, desde las metodologías de trabajo hemos encontrado que principalmente cuando tú permites o favoreces la colaboración entre los estudiantes o el aprendizaje entre ellos, entre pares, se facilita mucho la actuación del profesor y los aprendizajes de los estudiantes. Los ayuda de este modo también a segurizarse y a desarrollar mayores niveles de autoestima. Porque cuando yo le enseño a otro, también en ese mismo acto, que es un acto de amor, porque enseñar y aprender son actos que involucran mucho el amor, ¿no? El amor fraterno. Tú vas reforzando lo que tú mismo vas aprendiendo y vas desarrollando mayor confianza en ti mismo. Y el que aprende también se va segurizando, ¿no es cierto? Y se va produciendo una relación que va a potenciar o afianzar el desarrollo de estos conocimientos, de estas habilidades, de estas nuevas actitudes y valores. ¿Qué te motiva y apasiona particularmente de la etapa de análisis de datos que habíamos conversado previamente antes de la entrevista? Que es una etapa de la investigación que no suele ser comúnmente disfrutada por los investigadores y las investigadoras, pero a ti te gusta. Sí, mira, esto nace de una experiencia en que la vida me va poniendo en la investigación o me va poniendo desafíos en los cuales uno empieza muy tímidamente porque, como te digo, en mi caso es la docencia lo que me tiene, digamos, aquí, lo que yo disfruto mayormente en la Universidad Autónoma, pero te va poniendo desafíos. Y afrontar esos desafíos, de pronto tú te das cuenta que no solo te debes conocer la temática que vas a abordar, sino que también debes conocer las formas metodológicas de abordarla, de desarrollar una investigación.
Y en este sentido, lo que es mi especialidad, que es la evaluación, está muy íntimamente ligada a la metodología de la investigación, porque tiene que ver con aplicar técnicas, aplicar instrumentos, con un propósito que es encontrar respuestas a las preguntas que tú te vas haciendo en este proceso. En la evaluación uno se responde los cuántos estamos aprendiendo. En la investigación nos estamos preguntando y los cómo estamos aprendiendo y cómo podemos mejorar eso que estamos enseñando desde el punto de vista del trabajo del profesor y aprendiendo desde el punto de vista del trabajo del estudiante. Entonces, en ese camino me empecé a dar cuenta que, más allá de manejar las temáticas, es muy importante que uno esté presente en todas las etapas del proceso, por lo menos esa es mi perspectiva. Entonces empecé a descubrir que el análisis no es solo describir datos, sino que es cruzar datos, ir aplicando herramientas, ir utilizando software, herramientas que te permiten, como digo yo, hacer hablar los datos. Y ese es un momento mágico de la investigación. Cuando tú estás trabajando, bueno, en mi caso yo me declaro mucho más cuantitativa, o las investigaciones que yo he desarrollado, el 90% están más bien bajo un enfoque cuantitativo y me declaro una aprendiz, o mi deseo sería complementarlo con lo cualitativo. Sin embargo, para mí es maravilloso cuando yo estoy trabajando con datos y es como una conversación, tú vas interrogando los datos y a medida que los vas interrogando van saliendo respuestas, pero también van saliendo más preguntas. Entonces eso hace, cuando tú eres capaz de desarrollar una investigación, de planificarla, de desarrollarla, de estar in situ en el trabajo de campo, pero después tener los datos, tomarlos y conversar con los datos, te vas dando cuenta que esto es un plano inacabado. Cuando yo era pequeña, las películas que daban en televisión, en blanco y negro, generalmente terminaban con el the end, el fin. Si la investigación fuera una película, tú terminarías con ¿y ahora qué? Punto, punto, punto. Porque nunca terminas de encontrar las respuestas. Para comprender un poco, otra área de tu trabajo que realizas es ¿cuál ha sido tu experiencia en el diseño y conducción de evaluaciones de aprendizaje estandarizadas en el ámbito de la educación? Y si puedes comentar de qué se tratan también. Bueno, esa es una línea importante en la evaluación de aprendizaje, ¿no es cierto? El profesor siempre está evaluando en el aula, pero está evaluando en un contexto, en su propio contexto para sus estudiantes. Claro. Pero las evaluaciones estandarizadas son aquellas que se aplican a gran escala. Y en ese sentido he podido trabajar en la propia universidad, estuve durante 11 años a cargo del diseño, la implementación y la conducción del programa de evaluaciones corporativas que se asemeja a lo que es una evaluación estandarizada en términos de la cantidad de estudiantes que participan de los procesos. ¿Bien? Entonces estamos hablando de procesos en que en un semestre evaluamos los aprendizajes en 9.000 estudiantes o más. Y también a nivel escolar he podido trabajar en las evaluaciones diagnósticas de aprendizaje en asignaturas clave, como por ejemplo lenguaje, matemáticas, ciencias e historia. 4 asignaturas, digamos, fundamentales. Y también a gran escala. Entonces eso implica el diseño de los instrumentos, la validación de los instrumentos, la aplicación y luego el análisis de la información, que como ya te he dicho es la parte interesantísima donde tú planteas preguntas, encuentras respuestas, pero sigues además en esta búsqueda de más información. Hay una última pregunta y es la siguiente. ¿Cómo logras trabajar de manera independiente en tus investigaciones, pero también colaborar en otros temas que quizás no son relacionados específicamente a los temas que investigas? ¿Y qué te ha entregado esa experiencia sobre la importancia de la interdisciplina? La interdisciplinariedad es fundamental cuando uno está investigando, o sea, no veo posible, por muy experto, especialista que sea uno en un tema, no trabajar con el otro. Si yo quiero descubrir en este fenómeno del aprendizaje qué es lo que está ocurriendo y cómo puedo mejorarlo, indiscutiblemente no puede estar solo el educador y dentro de los educadores el especialista en una disciplina, necesitas del psicólogo, el sociólogo, del ingeniero, etcétera, por mencionar algunos campos. Si tú abordas de esta mirada disciplinaria un fenómeno, hay muchas más posibilidades de poder hacer
de lograr adquirir un conocimiento que sea adecuado para poder diseñar programas de intervención educativa, que en el fondo eso debiese ser un resultado de la investigación educativa, ¿sí? No investigamos solo por adquirir conocimiento, sino investigamos para intervenir en una realidad y mejorar esa realidad. He tenido la oportunidad o la buena fortuna de incorporarme a equipos de trabajo, no solo por la disciplina que yo manejo, sino por este conocimiento que se ha ido desarrollando en la metodología cuantitativa y en el análisis de los datos. Y en ese sentido me ha permitido a mí incorporarme a equipos que a lo mejor antes eran de un solo tipo de especialistas. Y me ha nutrido a mí para enseñarme, para aprender, para desarrollar el gusto, para desarrollar el interés y la motivación en otros ámbitos en que tal vez no eran de mi competencia originariamente, pero me permiten a partir del trabajo y de la interacción con los colegas ir aprendiendo de esto e ir descubriendo cómo esas áreas también tienen que ver con el aprendizaje. Y a su vez me ha permitido posicionar o incorporar esta mirada educativa en sus propias investigaciones, ya sea en el ámbito, por ejemplo, de la salud o en el ámbito de la actividad física, que es esta otra línea donde colaboro en los grupos de investigación que tiene mi facultad. Creo firmemente en esta necesidad del trabajo colaborativo e interdisciplinario a nivel de universidad y no trabajar como islas disciplinarias, porque creo que es mucho menor la contribución que podemos hacer. Claro, porque al final es un beneficio para todos y todas quienes participan en ese proceso. Exactamente, y genera una cuota muy grande de felicidad por lo que uno hace. Entonces es un gusto trabajar y no una obligación o compromiso ético. Claro. Sino además, que es un gusto. Y además son otras miradas, otras perspectivas que quizás desde tu área no tenías en consideración antes. Absolutamente. Y además que tú también entregas desde tu propia mirada a los demás investigadores e investigadoras. Exactamente. Entonces la investigación también es un acto de amor filial o amor fraterno. Bueno, con esa respuesta damos por finalizada esta entrevista para conocer mejor a Paola y por supuesto sus proyectos de investigación que realiza. Ha sido un agrado conversar contigo y espero que también haya sido así también para Muchas gracias, Loret. Lo he pasado muy bien. Muchas gracias. Llegamos al final de este capítulo. Te invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como @género_brid. Si quieres conocer más del proyecto y de este programa en específico, te invitamos a visitar nuestra página web que está apareciendo en pantalla.